es jesuita, responsable del área Teología de Cristianismo y Justicia, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, licenciado en Filosofía y licenciado en Teología por el Centro de Sèvres de París, doctorado en Estudios Islámicos por la Universidad de la Sorbona, con una tesis sobre el místico sufí Ibn Arabi. ¡Qué suerte! La verdad. Y ha participado durante años en un programa de formación de imanes financiado por la Generalitat de Cataluña y ha publicado en Cristianismo y Justicia varios títulos, y este es el último, que es el que creo que os han hablado antes, de enero, La media luna creciente. Me imagino que dirá algo después, pero en él hace una presentación panorámica de la situación actual del Islam, cuál es el problema que tiene, importante. Yo he tenido la suerte de conocer a Jaume hace muy poquito, 15 días, en el curso de Entender y Comprender el Islam, que se está impartiendo ahora mismo en Madrid, promovido por dos plataformas de los jesuitas, Cristianismo y Justicia y entre paréntesis. Esta última es una plataforma nacida para el encuentro fronterizo entre culturas y religiones. En el curso, Jaume nos decía que el Islam ahora mismo está muy presente en la sociedad, pero es muy mal conocido. Y en este cuaderno, que os lo recomiendo a todos, él dice: el Islam, la religión de la media luna, está en expansión numérica y es omnipresente en los medios de comunicación. Sin embargo, está en ebullición, en un profundo debate interior, una verdadera guerra civil ideológica en la que se mezcla una infinidad de componentes políticos, sociales y económicos. Jaume, con esta experiencia y este currículum, pues la pregunta que nos viene para este momento de conversación nos pone ante la preocupación que plantea el hecho de la violencia yihadista, y también hay otra pregunta que nos surge, es si hay otros escenarios de violencia que también puedan estar referidos al tema religioso. Todo esto en un cuarto de hora es francamente complicado. Bien, pero al menos varias ideas que bueno, tengo interés que queden claras. La primera de todas es que el Islam en su origen vive una conflictividad muy importante que queda reflejada en el Corán y también en la Sunna del Profeta, en los hadices que hablan sobre su vida. Queda plasmada en el Corán, y los yihadistas hoy en día lo que hacen es tomar esa conflictividad que ha quedado marcada en el Corán y no dejarla allí en el pasado, sino identificar a los enemigos del profeta Muhammad de aquel tiempo, identificarlos con nuevos enemigos. Entonces es una relectura fundamentalista en el sentido de descontextualizar aquellos enemigos que tenía Muhammad e identificar unos nuevos de hoy en día. Bueno, porque evidentemente en el Corán hay textos francamente complicados, francamente complicados, por una violencia que vivió el profeta Muhammad cuando estuvo en Medina. Al cabo de 2 años ya hay una tribu judía que contesta la pretensión de Muhammad de ser el líder político religioso de aquella comunidad, y sucesivamente habrá otras tribus que también se opongan a Muhammad. Paralelamente también se irá expandiendo esta organización musulmana originaria, en parte también a causa de la violencia. Eso queda marcado, esa conflictividad en el origen, en los textos, que hace que Muhammad de alguna manera llega en cierto sentido a pacificar Arabia. Algunos incluso lo llegan a poner en duda al final de su vida, pero Abu Bakr, el primer califa que es nombrado, se pasará 2 años encima del caballo para intentar sofocar las revoluciones que hay en Arabia, y contestan a su califato. El segundo califa morirá asesinado, el tercer califa morirá asesinado, el cuarto califa morirá asesinado,
el hijo mayor del cuarto califa también asesinado, y el segundo, Hassan y Hussein, también asesinado, y es lo que dará lugar a la fiesta de la Ashura de los chiitas, que conmemoran cada año, de manera también corporalmente, con gestos incluso corporales. Recuerdan aquella sangre derramada con la sangre actual, se flagelan y se cortan un poco la cabeza para llenarse de sangre y recordar corporalmente aquella sangre, ¿no? Bueno, por lo tanto, ahí hay una conflictividad originaria. Sin embargo, en fin, la violencia es un tema del ser humano. El Thanatos es algo que llevamos todos dentro y lo intentamos canalizar de una manera o de otra. Si miramos el siglo XX, yo creo que eso es otra idea que tenemos que remarcar, es que el siglo XX las grandes violencias que se han producido no eran por causa religiosa, o al menos formalmente. O sea, si miramos el nazismo, el comunismo, los diversos comunismos que ha habido desde el estalinismo, los Jemeres Rojos de Camboya, que cargaron un tercio de la población, si llevabas gafas te asesinaban también, para recrear una sociedad a partir de una sociedad nueva de cero. Después, más modernamente, los nuevos nacionalismos también se ha generado violencia, bueno, aquí en España mismo, en fin, las extremas izquierdas, bueno, la violencia pues las lleva el ser humano. Entonces, la cuestión que nos podemos preguntar es si realmente la violencia es intrínseca, en fin, de la religión o bien es del ser humano que vive la religión de una manera ideológica, absoluta y totalizante, y que pues aquello que se ha vivido de manera totalizante fácilmente generará violencia. Claro, no toda realidad es capaz de ser vivida de manera totalizante. Lo que pasa es que incluso hay gente que vive el fútbol de manera totalizante y también lo viven de manera violenta, pero ciertamente hay algunas realidades, en fin, humanas que son más fáciles de ser vividas de esta manera, que son lógicamente a la religión, porque pretende dar un sentido de la vida, un sentido total, pero también las ideologías políticas o ideologías económicas o los nacionalismos de todo tipo son capaces pues, de generar violencia, porque son capaces de estructurar a la persona alrededor de un solo elemento identitario, que yo creo que esto es lo fundamental. Cuando uno estructura su vida solamente a través de un vector único, sea religioso, sea político, ideológico o lo que sea, pues fácilmente se generará violencia cuando esta persona sienta en peligro este elemento, el único elemento que estructura su propia identidad. Por eso es tan importante educar la identidad compleja de las personas. Somos entidades complejas, porque cada uno de nosotros tiene una religión o no la tiene pues unos gustos determinados, ha nacido en un lugar, tiene una familia, tiene una profesión, tiene unos gustos musicales, y esto permite entrar en relación con grupos diversos de personas. Entonces, bueno, si con uno no te entiendes con la religión, pero igual te entiendes con la música, ¿no? O igual con el mismo equipo de fútbol, todos gritando gol, de gente de religiones distintas o proveniente de lugares distintos, ¿no? Bueno, eso ayuda a crear sociedades más armónicas, y aquella persona que solamente sea capaz de identificarse a través de un solo elemento fácilmente acabará siendo violento. Bien. Bueno, respecto a la cuestión islámica, hay un debate sobre si la violencia actual, el yihadismo, es una islamización de la radicalidad o una radicalización del Islam. Es decir, si el yihadismo es como un proceso de radicalización del Islam, que llega incluso a salir fuera de sus propios límites, porque eso no nos quepa ninguna duda. El yihadismo de hoy en día, el terrorismo que vemos el Estado Islámico de Al-Qaeda, se van fuera del Islam, no respetan ni siquiera la ley islámica tradicional, ¿vale? Eso nos tiene que quedar claro, que la gran mayoría de musulmanes del mundo condenan el yihadismo, incluso Arabia Saudita.
incluso Arabia Saudita. Lo que pasa es que sí que nos podemos preguntar si hay una radicalización del Islam, en el sentido que Arabia Saudita condena el terrorismo de Al-Qaeda y también del Estado Islámico, pero nos podemos preguntar si este yihadismo no es hijo de una manera ideológica de vivir la religión como se vive ahí, que es el salafismo, ¿vale? Por lo tanto, esto sería una tesis de la radicalización del Islam. Yihadismo como radicalización. Una radicalización que llega a ser que este grupo sale fuera del Islam. Ciertamente, porque eso no nos ha quedado ninguna duda. Pero sí que es como un cierto continuo. Una línea cierta, de alguna manera, continua. Que hace, bueno, que Arabia Saudita diga, no, este grupo no es hijo mío. No me lo reconozco, ¿vale? Es decir, es un hijo no deseado del tipo del salafismo que se vive allá. Eso sería radicalización del Islam. Sin embargo, esto no lo explica todo, E incluso hay algunos islamólogos que dicen, no, esto no explica ni siquiera nada, digamos, sino que lo que existe es una islamización de la radicalidad. Yo estoy en un cierto término medio, porque las dos teorías yo creo que son correctas y ninguna de las dos son absolutas, porque también el fenómeno lo podemos explicar desde el punto de vista de islamización de la radicalidad, que son personalidades concretas y sobre todo, en fin, del mundo occidental, que ellos en otro momento de la historia se habían echado en brazos de otras ideologías totalitarias. Pero hoy en día, a nivel global, solamente hay una gran ideología totalitaria global. La única oferta que hay que vaya en contra de Occidente y sea anticapitalista y antisistema, la gran oferta global y la única es el yihadismo. Entonces, esto hace que haya gente que han fracasado en su vida en Occidente, muchos de ellos que han pasado por la cárcel, por la drogadicción, por el alcoholismo, algunos conversos, otros hijos de inmigrantes de tercera generación, cuarta, que se sienten absolutamente frustrados y fracasados, y entonces identifican el enemigo de su fracaso no en ellos mismos, sino en la sociedad, y entonces buscan una ideología que vaya contra la sociedad en la cual viven. ¿Veis? Entonces eso sería un proceso de islamización de la radicalidad. Y son esos que también hemos visto en España, alguno que se ha convertido y al cabo de un mes ya lo encontrábamos ligado al Estado Islámico. Dice, pero si no sabe nada del Islam. Pero toma el islamismo simplemente como una ideología. Él que en sí mismo pues ya es radical. ¿Vale? Hay pues estos dos componentes que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en cualquier caso el Islam hoy en día está en pleno debate. En pleno debate a partir del dominio que ha vivido el mundo árabe sobre todo y el mundo islámico en general, el dominio de Occidente. El Islam ha entrado también en crisis identitaria y se pregunta ¿por qué estamos dominados por Occidente? Y entonces surgió a finales del siglo XIX, bueno, y se ha desarrollado a través del XX, una respuesta determinada, y es: hemos de volver al origen, porque hemos sido infieles al origen, y por eso, si volvemos al origen, podremos volver, de alguna manera, a levantar la cabeza. Bien, esa es la ideología, sobre todo ideología salafí, volver al origen, pero no de cualquier manera, no de manera haciendo un ayornamiento, como dice el Vaticano II, sino copiando el origen, o lo que piensan que es el origen, eso habría que estudiarlo, porque tienen una vuelta al origen de manera fundamentalista, y lo intentan implantar en el mundo de hoy. Y de una manera literal, y de manera neurótico-obsesiva. Eso es pues el salafismo, volver al origen, y considerando toda la historia islámica como una historia de tergiversación del Islam y de separación del momento originario, de lo que ellos creen que es el momento original.
Bueno, ese es el salafismo. El Islam, ¿cómo se sitúa respecto a la violencia? Bueno, de manera oficial y general, el Islam entiende la violencia hoy en día como guerra justa, como legítima defensa, a partir sobre todo de los textos coránicos que hablan de la ley del talión. La ley del talión aparece varias veces en el Corán, como mínimo un par, que es una ley para evitar una espiral de violencia interminable. Está en el Corán, pero dice en el Corán que es mejor la misericordia que la aplicación del talión. Una misericordia que consiste en una petición de un equivalente económico a la persona que te ha agredido. Si te ha quitado el ojo, no le vas a quitar el ojo si no le pides el dinero que vale el ojo que tienes tú. ¿Vale? Una compensación económica, esta misericordia que está por encima incluso de una justicia de venganza, como sería, o de un cierto equilibrio que buscaría. De hecho, la palabra misericordia es de las más utilizadas en el Corán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, está presente en todas las suras del Corán al principio, excepto, me parece que es excepto una sola. ¿Vale? Por lo tanto, el tema de la misericordia es francamente esencial. Lo que pasa es que es una misericordia que se entiende como, no como pacifismo radical, sino como legítima defensa. Legítima defensa. Bien. Y como una moderación. En cualquier caso, si el otro te ataca, tú te puedes defender, pero está prohibido excederse. Está prohibido excederse. Y si el otro, el enemigo tuyo, se inclina hacia la paz, nos dice el Corán, inclínate tú también hacia ella, y confía en Dios. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Por tanto, el musulmán tiene que estar siempre, según el Corán, predispuesto a estrechar la mano si el enemigo la estrecha primero. Bien, eso es lo fundamental hoy en día. Sin embargo, claro, hablar de la legítima defensa es verde todavía, gracias. Bueno, hablar de la legítima defensa, eso es la teoría actual del Islam. Sin embargo, evidentemente, el Islam no llega a España y a la India simplemente por la legítima defensa. Bueno, es verdad que hay gente que lo dice, digamos, ¿no? Que es simplemente por la expansión de la verdad. Pero bueno, en fin, a veces me dicen, pero tú ¿me estás hablando en serio o no me estás hablando en serio? ¿No? Bueno, lógicamente, por la legítima defensa no se construyó un imperio de esta manera. Ciertamente es innegable que se utilizó la violencia para la expansión del Islam. Lo que hace hoy en día el radicalismo islámico es descontextualizarlo y decir, bueno, igual que fue ahí, en ese momento, pues así tenemos que continuar hoy en día. En cambio, los que defienden esa legítima defensa y exclusivamente la legítima defensa, como son la mayor parte de musulmanes del Islam, algunos mitifican el origen del Islam, negando que hubiese una violencia de expansión. Algunos mitifican el origen, y en cambio otros, como es la corriente reformista mayoritaria, proponen dejar en el pasado esa violencia y en cambio tomar hoy en día lo que es el espíritu originario del Islam, que son estos elementos que acabo de mencionar, y decir, si el Islam, la misericordia, está por encima de esa justicia distributiva en cuanto a pues la violencia sufrida, pues cojamos ese espíritu. Dicho de otra manera, si el Islam tuvo dos etapas, una en la Meca, una etapa mucho más religiosa, más profética, y otra etapa en Medina mucho más política, quedémonos con la primera, que es donde está el sabor más religioso del Islam. Muchas gracias.
Muchas gracias.